no compartimos material epistémico como resultado de poner en duda la capacidad de quien habría de recibir el testimonio en tanto sujeto de conocimiento. Es esta segunda manera de fallar ética y epistémicamente en nuestras prácticas testimoniales, desde la posición del hablante, desde la posición de hablante, efectivamente, la que aborda mi concepto de vacío testimonial, extendiendo así los límites del concepto de injusticia testimonial de Fricker. Podemos pasar a la imagen 9. Entonces, ya podemos adentrarnos, después de esta primera breve introducción contextualizada, en la caracterización del fenómeno mediante ejemplos. Pasamos a la imagen 10. Abajo y en cursiva tenéis la definición original en inglés que doy en el artículo y arriba una traducción que no me parece enteramente satisfactoria, pero sí al menos aceptable, pues el uso del lenguaje es inclusivo al tiempo que comunica lo que quiero decir, pero no tanto como me gustaría. Así podríamos decir que el vacío testimonial ocurre cuando, como hablantes, retenemos materiales epistémicos debido a una suposición epistémica y éticamente incorrecta de quien habría de recibir el testimonio. En tanto, presuponemos que carece de la capacidad de hacer algo epistémicamente relevante con dichos materiales. En otras palabras, me callo porque la otra persona, la oyente, me parece epistémicamente inapta. Y esto que yo asumo no es solo epistémicamente incorrecto. Es decir, no solo me equivoco epistémicamente hablando a la hora de emitir ese juicio, sino que además es negativo éticamente hablando. Pasamos a la imagen 11, a la siguiente diapositiva. Este fenómeno está detrás de pensamientos del tipo ¿para qué voy a decírselo? No sabría qué hacer con eso. Las mujeres a menudo hemos sido sometidas a este tipo de injusticias. Durante mi infancia y adolescencia en la España de los años 80 y 90, frecuentemente apreciaba que los hombres que me rodeaban no me hablaban de ciertas cosas, como los deportes, la política o el mundo de la ciencia y la tecnología. Pienso en compañeros de clase, amigos, parientes u otros conocidos, incluso profesorado. Por ejemplo, mis compañeros de clase, varones, solían callarse o cambiar el tema de su conversación cuando compañeras se les unían, respondiendo con desdén si se les preguntaba de qué hablaban. Tengo literalmente imágenes del recreo en el colegio, muchos recuerdos de este tipo. Por ejemplo, me llevé más de "no lo entenderías, eres una chica" como respuesta. También observaba ese comportamiento hacia mujeres de más edad a mi alrededor, como mi madre o mi abuela. Asimismo, el sistema educativo durante el régimen de Franco, por continuar en nuestro país, de manera estructural, desestimó las capacidades intelectuales de las mujeres. Las reformas de 1945 segregaron la educación por sexo para no caer en el binarismo del que participaba el régimen franquista. Me parece importante añadir, antes de seguir, que su concepción del sexo, que se asimilaba al género, era binaria, reduciendo la población en dos grandes núcleos, hombres y mujeres. La educación de las mujeres consistía fundamentalmente en prepararlas para ser esposas, madres y amas de casa. Existía un plan de estudios específico para las niñas que incluía lecciones sobre tareas domésticas, costura y cuidado de niños. Además, en materias también estudiadas por hombres, no se les enseñaba el temario ordinario. Por ejemplo, en las clases de historia, su educación se centraba en las cualidades femeninas de las reinas y otras heroínas católicas, todas ellas siempre dispuestas al sacrificio por los hombres de la familia y por la patria. De esta manera, el régimen de Franco controlaba a quién no se le podía decir qué en el contexto educativo. También encontramos multitud de ejemplos de vacío testimonial en el cine. En El Padrino de Coppola, los hombres de la familia Corleone no cuentan a las mujeres de manera sistemática, ya sean madres, hermanas, hijas o esposas, nada sobre el negocio familiar. Asimismo, cuando las mujeres hacen suposiciones erróneas, no se las corrige.
Es especialmente pertinente el desarrollo, con esta diferencia ya apunto a que entiendo testimonio en sentido amplio, no solo a dar información, sino, por ejemplo, también dar feedback. Sobre esto volveré más adelante. Es especialmente pertinente el desarrollo a lo largo de la trilogía de la relación entre Michael Corleone, quien tomará el relevo de su padre como don de la familia Corleone, y su esposa Kay. Al principio, cuando Michael es como una especie de extranjero en su propia familia, al no compartir sus valores, sí que comparte con Kay información sobre el negocio familiar, brindándole, por ejemplo, sórdidos detalles acerca de cómo su padre apoyó la carrera de cantante de su ahijado Johnny Fontana. Sin embargo, cuando Michael se hace cargo del negocio del padre, comienza a ocultar información a Kay. Poco a poco, la actitud de Michael hacia Kay va cambiando hasta tratarla como alguien que no puede comprender en absoluto el mundo de un hombre. Fricker identificó... Fricker identificó una construcción sexista similar del género en el contexto del talento de Mr. Ripley. En el guión de Minghella cito a Fricker: los hábitos de respuesta del oyente de Greenleaf están saturados con las construcciones sexistas del género, en particular de ideas acerca de la inocencia de las mujeres con respecto a las verdades de los hombres y su necesidad de ser protegidas de tales verdades. Entonces, las verdades de los hombres. Como resultado, Greenleaf y Ripley, Greenleaf es el padre del prometido de Marge, a quien de hecho ha asesinado Ripley. Entonces, Greenleaf y Ripley, quien siendo este el que ha matado al prometido de Marge, y claramente se aprovecha, ¿no?, de los estereotipos de género. En este caso, Ripley, concordando con Greenleaf, o acordando con Greenleaf, no contarle a Marge los hechos desagradables relacionados con la vida de su prometido, porque asumen que ella necesita protección en lo que respecta a las verdades de los hombres. En consecuencia, lo que sufre Marge es un caso de vacío testimonial, además de una injusticia epistémica testimonial en el sentido ordinario de Fricker, sistemática, casos uno tras otro. Pasamos ya a la imagen 12, por favor. El vacío testimonial comparte la estructura conceptual de la injusticia testimonial, en tanto las víctimas son perjudicadas en su calidad de conocedoras en nuestros intercambios testimoniales por razones tanto epistémicas como éticamente culpables. Además, producen daños similares. Pasamos a la imagen 13. En lo que respecta a los daños, por ahora, en esta caracterización más general, resaltaré que la etiqueta vacío testimonial tiene como objetivo dilucidar lo que sucede en ambos extremos de la injusticia. En el extremo de quien comete la injusticia no hay testimonio, hay un vacío testimonial. Se retiene material epistémico como resultado de evaluar erróneamente la capacidad epistémica de quien habría de recibir dicho material, de oyentes potenciales. En consecuencia, en el extremo receptor no hay ejercicio de agencia epistémica, también tenemos ahí un vacío. Pues no existe, digamos, el aporte epistémico sobre el que pudiera operar dicha agencia. Estamos idealizando los ejemplos, siempre me remito, a pesar de lo mucho que quiero a Wittgenstein, a esa idealización wittgensteiniana que Martin Kusch encuentra en los ejemplos wittgensteinianos. Así, la oyente potencial se ve socavada en su agencia epistémica
lo que dificulta, si no llega a impedir, como veremos más adelante, mucho más adelante, su participación activa en nuestras prácticas epistémicas. De esta manera, el vacío testimonial puede llegar a producir vacío epistémico, vacío de agencia testimonial, vacío de agencia epistémica por ahora, incluso de agencia testimonial, como veremos. Pasamos a la imagen 14. Quien retiene el material epistémico puede estar bajo la influencia de estereotipos sociales, como los debidos a construcciones sexistas de género, como vimos en el contexto español, u otros vicios epistémicos, como la arrogancia o la desatención. Además, al igual que la injusticia testimonial, tal y como es formulada por Fricker, el vacío testimonial puede ser transaccionalmente inocente, pero producto de una injusticia estructural. Así, puede haber casos de vacío testimonial que sean injusticias testimoniales independientemente de la existencia de vicio epistémico en quien comete la injusticia. Aprendemos de Anderson, ¿no? Lo tenéis ahí, que la exclusión testimonial se vuelve estructural cuando las instituciones se establecen, se organizan para excluir a las personas sin que nadie tenga que decidir hacerlo. En la España de Franco, las mujeres estaban estructuralmente excluidas de determinadas áreas del conocimiento, tanto desde la perspectiva transaccional como estructural. Se socavaba la autoridad epistémica de oyentes potenciales en calidad de receptoras de conocimiento, pero también como contribuyentes potenciales al fondo común de materiales epistémicos. Pasamos a la imagen 15. En el contexto de la educación, el vacío testimonial es muy frecuente. De hecho, cuando empecé a pensar todas estas cosas, los ejemplos que se me venían a la cabeza siempre eran del contexto educativo. Por ejemplo, imaginad la situación en la que se encuentra Mita, una adolescente de origen indio con un acento considerable, que es discriminada por su profesora de literatura del Instituto de Inglaterra en el que está escolarizada. Mita no recibe ningún tipo de feedback en lo que respecta a sus deberes, por lo que se la priva de información que podría resultarle valiosa. En consecuencia, se siente alineada y gradualmente deja de participar en clase, convirtiéndose en lo que su profesora espera de ella, confirmando el estereotipo. Así, podríamos decir, su agencia epistémica se ve erosionada. El vacío testimonial puede ser parcial. Por ejemplo, Mita podría recibir algo de feedback por parte de su profesora, pero menos que el resto de la clase. La profesora podría cuestionar, por ejemplo, sus interpretaciones literarias, pero no darle ningún tipo de retroalimentación sobre escritura creativa. O podría recibir retroalimentación sobre su escritura, pero no de manera tan completa como el estudiantado no marginalizado. Pasamos a la imagen 16. Vamos a explorar ahora cuándo no dar testimonio es epistémica y éticamente problemático, porque solo cuando eso es el caso estamos ante un caso de injusticia epistémica del tipo de vacío, injusticia epistémica testimonial del tipo de vacío testimonial que yo propongo. La pregunta es, ¿siempre que evitamos compartir materiales epistémicos pecamos de cometer una instancia de vacío testimonial? Coincido con Fricker en que el bienestar humano es bidireccional, que requiere no solo que se pueda recibir información, sino también que se pueda contribuir con materiales epistémicos. Pero en lugar de abordar como Fricker los errores cometidos contra alguien como persona contribuyente al conocimiento, con el concepto de vacío testimonial, deseo arrojar luz sobre las múltiples formas de socavar a las personas como receptoras de materiales epistémicos, argumentando que mantenerse en relaciones de auténtica reciprocidad epistémica con los demás a veces requiere que se reciba información.
A diferencia de otras formas de injusticia testimonial recientemente identificadas, el acto de retener un testimonio no es intrínsecamente epistémica y éticamente problemático. Hay casos en los que retener el testimonio puede ser lo correcto, tanto en términos epistémicos como éticos. Encontramos muchos ejemplos en el cine negro, en la historia del cine, concretamente en el cine negro, de protagonistas que no les cuentan a sus parejas o familiares algo que podría causarles problemas. El tipo de fenómeno expresado en expresiones del tipo cuanto menos sepa, más segura estará. Por ejemplo, en Woman on the Run de Norman Foster, ¿no? A veces traducida como La fugitiva, a Frank Johnson, un pintor con poca suerte, presencia un asesinato, viendo que su vida corre peligro, huye sin decirle a su esposa lo que pasó ni dónde se va a esconder, pero esto no lo hace porque desestime las habilidades epistémicas de su esposa, sino para protegerla de un peligro real. De hecho, Frank confía en sus habilidades de manera explícita más adelante y por ello no decir, en este caso, retener materiales epistémicos no es ni epistémica ni éticamente defectuoso. En Goodbye Lenin, ¿no?, encontramos otro ejemplo de una retención de testimonio que no es un caso de vacío testimonial. En la película, un joven es arrestado en 1989 por protestar contra el régimen de Alemania Oriental. Su madre, que presencia el arresto, sufre un infarto y entra en coma. Cuando despierta, unos meses después, la República Democrática Alemana ya no existe. Los médicos le dicen a su hijo que su madre sigue siendo extremadamente frágil, que necesita evitar cualquier tipo de excitación y que de lo contrario su muerte está asegurada. Para protegerla de lo que sería un shock fatal, su hijo decide no decirle que la RDA ha desaparecido. Esta no es una instancia de vacío testimonial, ya que sus razones no tienen nada que ver con no tomarse epistémicamente a su madre en serio, sino con una condición de salud real. En el contexto de la educación también encontramos casos en los que es apropiado retener información. Por ejemplo, retener materiales epistémicos para los que el alumnado tiene una preparación insuficiente todavía. Es una buena práctica pedagógica. Por ejemplo, si Mita y el resto de su clase tuvieran dificultades para comprender la noción de metáfora, entonces, en lugar de seguir adelante y presentarles otras figuras retóricas de inmediato, tendría sentido que su profesora se concentrase en la consolidación del concepto no asimilado. Del mismo modo, sin una evaluación errónea, no es éticamente, es decir, si una evaluación errónea no es éticamente culpable, entonces no podemos hablar de injusticia testimonial, incluso si tiene un impacto negativo en un estudiante. Por ejemplo, el profesorado puede evaluar incorrectamente porque carezca de la suficiente experiencia o porque las demandas institucionales u otros factores externos limiten su agencia. Del mismo modo, acciones de la misma forma que el vacío testimonial, retención de testimonio, pueden ser moralmente incorrectas sin ser casos de vacío testimonial. Por ejemplo, si la profesora de Mita hubiese actuado movida por la crueldad en lugar de por una evaluación sesgada de las habilidades epistémicas de su alumna. Pasamos a la imagen 17. Os estaréis preguntando, aquellas personas familiarizadas con el concepto de asfixia testimonial, en qué se diferencia mi noción de vacío testimonial de la noción de asfixia testimonial de Dodson. Como os decía, dedico todo un capítulo a explorar estas relaciones. No vamos a poder extendernos en ellas, pero sí me gustaría decir que en esencia, en el fenómeno de asfixia testimonial, quien habla está en el extremo receptor de la injusticia. Es la persona vulnerable. Y esa persona vulnerable guarda silencio o trunca su testimonio porque espera ser malinterpretada. Un ejemplo de injusticia testimonial es que una identidad no binaria, tanto de género como de sexo o de ambos,
trunque un testimonio relativo al no binarismo ante una audiencia que participa del binarismo y no muestra competencia testimonial en lo que respecta al no binarismo, siendo el no binarismo un tema que la persona no binaria percibe como particularmente arriesgado para compartir con una audiencia de esas características. Así, quien trunca su testimonio en el caso de la asfixia testimonial de Dodson está en el extremo receptor de la injusticia. Por el contrario, en los casos de vacío testimonial, que yo estoy aquí defendiendo como fenómeno, quien habla está en el extremo culpable. Es decir, quien debería hablar, porque de hecho no habla. Es decir, el hablante potencial es quien comete la injusticia reteniendo su testimonio porque no reconoce al oyente como sujeto epistémico apto. En ambos fenómenos no se da el testimonio cuando se está en condiciones de hacerlo debido a que se percibe una falta en quien habría de recibir el testimonio. Pero esta falta en la asfixia testimonial se debe al prejuicio de la audiencia. El prejuicio lo tiene quien escucha a las personas vulnerables. Y en el caso del vacío testimonial, la falta, que en el fondo no es real, la tiene a quien no se le dice el testimonio, aunque podríamos decir que el que realmente falla epistémicamente y éticamente al juzgar es la persona que habla. Bueno, a pesar de esta diferencia fundamental, en ambos tipos de injusticia testimonial, se espera que las audiencias no desempeñen su papel. Dodson, en asfixia testimonial, la persona que habla lo espera porque las cosas de hecho son así, por prejuicio y por ignorancia en las personas que van a escucharla. Y en el caso de vacío testimonial, eso se espera de la audiencia, que no va a ser capaz de recibir nuestro testimonio, pero esto es una actitud prejuiciosa y errónea que tenemos con respecto a esas audiencias. Pasamos a la imagen 18. Vamos a ver ahora cómo el concepto de vacío testimonial extiende el concepto de injusticia testimonial de Fricker, ¿vale? Aquí tenéis los 4 puntos de los que os hablaba antes. En primer lugar, veremos que quien habla es quien comete la injusticia, ya lo hemos visto, pero vamos a argumentar, ¿no?, contrastando con lo que este fenómeno con las descripciones de la propia Fricker. Observaremos después que la injusticia testimonial no equivale a evaluaciones de credibilidad sesgadas, que ya no podemos decir, en una injusticia testimonial hay una devaluación de la credibilidad. En tercer lugar, argumentaré que el vacío testimonial implica una forma extrema de silenciamiento. Y en último lugar, veremos que el vacío testimonial supone el ejercicio, o que para paliar el vacío testimonial tendríamos que ejercer un tipo de confianza epistémica requerida para el disfrute de la igualdad relacional epistémica. Podemos pasar a la imagen 19. El vacío testimonial es una variedad de injusticia testimonial en la que hablantes potenciales no dan su testimonio bajo la influencia de prejuicios identitarios u otros vicios epistémicos. Aunque el modelo de injusticia testimonial de Fricker se centra en el daño causado a la persona que habla, Fricker reconoce que la persona oyente que comete la injusticia podría sufrir un daño epistémico si por ello perdiera algún conocimiento. En los casos de vacío testimonial, es decir, en el fenómeno de vacío testimonial que yo propongo, son oyentes potenciales los que pierden conocimiento porque quien habría de proporcionárselo los desacredita epistémicamente, ya sea intencionalmente o no. Fricker entiende
la injusticia testimonial como una exclusión de la práctica cooperativa de poner en común información. En 2007, ya decía antes, ¿no? Tiene todavía un concepto de testimonio muy rígido que amplía considerablemente en 2015, cuando comienza a hablar de materiales epistémicos, entre otras cosas por las críticas recibidas, ¿no? Cabe mencionar ahí en este punto concreto la de José Medina. En 2013 sería un mensaje claro para quienes reciben la injusticia de que no son aptos para participar en esas prácticas. Es decir, en el fondo, una injusticia testimonial es un mensaje de que no tienes la actitud para participar. Asimismo, en el fenómeno de vacío testimonial se desconfía, epistémicamente hablando, de oyentes potenciales en el extremo receptor de la injusticia, de quienes se asume que no tienen la suficiente actitud como para participar. Esta desconfianza suele ser la actitud general de un hablante situado en posición dominante hacia oyentes potenciales que sufren marginación. Esto concuerda, y aquí he dejado el singular masculino queriendo. Esto concuerda con la caracterización clásica de Fricker de la injusticia testimonial reproducida en la diapositiva. Esta operación de poder identitario, es decir, la injusticia testimonial, esta operación de poder identitario controla quién puede transmitir conocimiento a quién y, de la misma manera, quién puede obtener conocimiento de quién. La primera parte de la oración es bastante descriptiva con respecto a lo que implica el vacío testimonial. El hablante no puede transmitir conocimiento al futuro oyente o a potenciales oyentes porque se considera que este último, como tipo social, no puede digerir las palabras de esos hablantes potenciales. Por ejemplo, Kay y otros personajes femeninos en El Padrino. Lo mismo ocurre con la segunda parte de esa oración. El oyente no puede obtener conocimiento de un hablante que requiere su contribución debido a su tergiversación del oyente. Esto llama la atención sobre una discapacidad del lado del hablante, su capacidad para evaluar el crédito epistémico está deteriorada. Es decir, es la capacidad del hablante para evaluar el crédito epistémico la que está deteriorada o no se ejercita en ese momento. Por ejemplo, Michael Corleone no ve que está proyectando estereotipos de género que interfieren con su juicio sobre la competencia epistémica de su esposa con respecto a sus asuntos. Como la injusticia testimonial formulada por Fricker, el vacío testimonial en su forma más peligrosa es sistemática. En tales casos se produce por prejuicios que rastrean al sujeto a través de diferentes dimensiones de su vida, como los prejuicios identitarios. Cuando este es el caso, también es probable que sea persistente. Por ejemplo, el prejuicio de género hizo que las mujeres en la España de Franco sufrieran muchos tipos de injusticia, además de las relacionadas con los intercambios testimoniales, como sabemos, pero nunca lo sabemos del todo bien. Yo he aprendido mucho leyendo sobre estas cosas y sigo aprendiendo. Por ejemplo, cuando el movimiento nacional gana la guerra civil en 1939, las medidas relativas a los derechos de la mujer vuelven al Código Napoleónico. Las mujeres fueron sometidas a la tutela de los hombres, incluidos padres, maridos o hermanos. Las mujeres necesitaban la aprobación de los hombres si querían abrir una cuenta bancaria, proceder una propiedad o hacer un viaje. Para trabajar también necesitaban su consentimiento. Estaban excluidas de determinadas profesiones. A menudo por matizar un poquito, fueron víctimas de violencia en sus hogares, incluida la violación conyugal. Según el Código Penal de 1944, las mujeres podían ser asesinadas por su marido si cometían adulterio. No tiene desperdicio el artículo 428. Del mismo modo, si violaban a la moral femenina, podrían ser encarceladas sin ningún tipo de juicio. Y esto podría ser republicana. La situación era aún peor si eras una mujer republicana que sufrían formas específicas de violencia debido a sus propias actividades políticas o las de sus familias. Estas estrategias represivas fueron motivadas por la percepción de que
las mujeres eran ciudadanas de segunda clase y, por lo tanto, también intelectualmente inferiores a los hombres. Y esto también fue lo que impulsó el brindarles, por parte del Estado, una educación específica. Entonces, volviendo a lo epistémico. De hecho, la educación que recibieron las mujeres, incluso lo que no se les decía, contribuyó en gran medida a moldear los roles de género y a mantener un status quo tan injusto, caracterizado por la subyugación de las mujeres. Al igual que la injusticia testimonial, el vacío testimonial puede ser incidental cuando el prejuicio sobre el que se actúa está muy localizado. Si es causado por un vicio epistémico, es probable que también sea accidental. Yo estoy con aquellas personas, como por ejemplo Stiers McCram, que argumentan que para que haya injusticia testimonial no es necesario que haya prejuicio, ¿de acuerdo? Yo creo que también puede haber otro vicio epistémico, aunque también entiendo que las injusticias testimoniales son sobre todo debidas a prejuicios, sobre todo las más peligrosas. Entonces, si es causado por un vicio epistémico, el vacío testimonial, es probable que sea incidental. Supongamos que la profesora prejuiciosa de Mita se enferma y es reemplazada temporalmente por Shalini, quien resulta ser excesivamente arrogante. Aunque Shalini trata a todo el estudiantado por igual, no les da la retroalimentación adecuada, ya que cree que sus palabras son demasiado valiosas para una audiencia tan mediocre. Estaríamos ante instancias de vacío testimonial no sistemáticas, localizadas, ya que tales injusticias no se coordinarían con injusticias adicionales en otras dimensiones de la actividad social. Prestemos atención también a la variedad de material epistémico que se retiene. Como os decía, esta expresión de Fricker extiende considerablemente su concepto de testimonio de partida, cubriendo más que actos de habla estrictamente testimoniales, al incluir otro tipo de afirmaciones que están involucradas en dar razones, arrojar dudas, ventilar hipótesis, y a este tipo de acciones ella los llama materiales epistémicos, materiales para el conocimiento, la comprensión, como tenéis ahí la diapositiva, y muy a menudo para la deliberación práctica. Entonces, estamos hablando de materiales para el conocimiento, pero también en lo que respecta a la comprensión, y aquí hablamos de hermenéutica, y también en lo que representa lo práctico, nuestra vida práctica, nuestras acciones cotidianas. Como ya se ha mencionado, las mujeres en la España de Franco se mantuvieron alejadas, ¿no? Como he mencionado en ejemplos anteriores, alejadas de ciertos materiales epistémicos. Una estrategia educativa para moldear la mentalidad de las mujeres fue la domesticación de las heroínas españolas. Por ejemplo, la reina Isabel de Castilla fue descrita como una mujer doméstica que tejía y cosía. Para ofrecer tal comprensión de esa figura histórica, ciertos materiales epistémicos debían mantenerse alejados de la educación de las mujeres. Pilar Primo de Rivera jugó un papel destacado en la formación de la educación de la mujer en el periodo franquista. Explicaba, ¿no?, que esto se hizo, y cito literalmente, para dar forma a la niña y a la mujer en todas sus dimensiones. Tales materiales epistémicos no solo eran material para el conocimiento, sino también para la comprensión y la deliberación práctica. Así, además de transmitir un conocimiento parcial y distorsionado de la historia de España, esta tergiversación pretendía influenciar la comprensión de las mujeres de su propia vida, de sus roles en la sociedad y en las decisiones que tomaban acerca de cómo conducir su vida. El Padrino es particularmente perspicaz con respecto al efecto de lo que no se le dice a alguien tiene en sus deliberaciones prácticas,
Por ejemplo, cuando Michael no le dice a Kate que en realidad mató al esposo de su hermana Connie, es poco probable que Kate tome las mismas decisiones con respecto a su matrimonio o con respecto a cómo consolar a su cuñada. De hecho, es poco probable que pueda comprender completamente la naturaleza del dolor de su cuñada. Entender el testimonio en sentido amplio es importante para mi propósito por dos razones. Por un lado, como hemos visto, arroja luz sobre la variedad de materiales epistémicos que se pueden retener en casos de vacío testimonial. No solo te doy una información, sino que no te doy feedback, no te corrijo, no te hago una apreciación, no te lanzo una pregunta retórica, no cuestiono un argumento. También aclara en qué consiste la carencia de agencia epistémica que hablantes potenciales proyectan sobre oyentes potenciales en casos de vacío testimonial. A este respecto es muy relevante esa idea de Medina de que al hablar no solo transmitimos información, sino que también producimos conocimiento, de que somos indagadores. En caso de vacío testimonial, quien comete la injusticia no cumple su rol de producción de conocimiento. Al no activar el conocimiento o la comprensión de oyentes potenciales, quien calla literalmente se guarda el conocimiento para sí. Como resultado, se reduce la capacidad de ese oyente potencial para contribuir al conocimiento, al conjunto de materiales compartidos por una comunidad epistémica. Pasamos a la imagen 20. Dado que oyentes también pueden ser el objetivo de una evaluación sesgada, los casos de injusticia testimonial no son necesariamente evaluaciones de credibilidad sesgadas. En los casos de vacío testimonial, no es la credibilidad de un testimonio la que se evalúa de manera sesgada, pues no hay tal testimonio. Más bien, hablantes potenciales retienen materiales epistémicos debido a una evaluación ética y epistémicamente culpable de la aptitud epistémica de futuros oyentes, de oyentes potenciales. ¿Qué implica ser oyentes capaces, tener actitud epistémica como oyente? Fricke, en un artículo de 2015, delinea una capacidad epistémica que llama capacidad epistémica, precisamente, que estaría detrás de nuestros intercambios de información e interpretación, a menudo con vistas a tomar alguna decisión sobre qué hacer. Ahí tenéis la definición, la presenta como el disfrute de la igualdad relacional epistémica, un flujo de materiales epistémicos ajustado al contexto desde el sujeto individual hasta el fondo común de materiales epistémicos. Sigue siendo Fricke muy individualista, incluso en este momento, pero aún no vamos a entrar en estas cosas. El lado del dar de nuestro... Es decir, dos puntos, ¿no? El lado del dar de nuestro dar y tomar epistémico cotidiano. Entonces, Fricke se centra en el dar. El vacío testimonial revela la necesidad de seguir. Por el contrario, ¿no? Lo que yo voy a hacer es centrarme en el tomar, en el recibir. El vacío testimonial revela la necesidad de seguir abordando el lado del recibir en lo que respecta a esta capacidad epistémica para la igualdad relacional. No solo no se nos deja contribuir cuando pertenecemos a determinadas identidades sociales en nuestras prácticas epistémicas, sino que tampoco se nos deja recibir material epistémico. Fricke compara las contribuciones epistémicas con el acto de hospitalidad de ofrecer una taza de té a un invitado en este artículo. A diferencia de la noción de injusticia testimonial de Fricke, que ella compara con el rechazar una taza de té que se nos ofrece, el testimonio que yo desacredito sería como una taza de té que se me ofrece y que rechazo. En el vacío testimonial, hablantes potenciales perjudican a oyentes potenciales al no ofrecerles la taza de té epistémica que se merecen. En otras palabras,
las personas, ¿no?, los seres humanos, deben recibir crédito no solo como dadores, sino también como receptores, en sentido amplio, de conocimiento. Después de todo, recibir no es en absoluto una empresa pasiva, es como si dar activo, recibir pasivo. Recibir no es en absoluto una empresa pasiva, como ya se ha dicho, recibir y por eso no los damos y asumimos que otras personas no son capaces de hacer nada con las cosas que podríamos decirles. Recibir, entonces, materiales epistémicos implica una variedad de actividades, a veces muy refinadas e interactivas. Además, recibir es una forma fundamental de contribuir al fondo compartido de materiales epistémicos, pues al recibir nos hacemos cargo de lo que se nos dice, confiriéndole autoridad a lo dicho. Porque de lo contrario, la capacidad epistémica identificada por Fricker de una determinada persona, en tanto es una capacidad social, no tendría el reconocimiento recíproco, digamos, que necesita, que solo pueden hacer de la reciprocidad. De que sea de alguna manera autorizado. En el contexto, ¿no?, del vacío testimonial, ser oyentes epistémicamente capaces incluiría todo lo que se puede hacer en calidad de oyente con materiales epistémicos. Por ejemplo, reconsiderar una hipótesis o un ejemplo, trabajar en la solidez de un argumento, discernir aspectos éticos, políticos, inesperados de una teoría, comprender el comportamiento de otra persona, tomar decisiones en la vida práctica. Por lo tanto, esta noción de receptividad que estamos barajando aquí no es incompatible en absoluto con una imagen activa del agente epistémico. Pasamos a la imagen siguiente, por favor. El vacío testimonial suele ir acompañado de evaluaciones de credibilidad sesgadas. Cierto grupo de personas, por ejemplo, mujeres en comparación con hombres, sin mencionar las identidades sociales interseccionales, como Mita, que podría ser discriminada por su clase social y estatus, el hecho de que es mujer, su origen indio o su acento, reciben más escrutinio y deben esforzarse más para demostrar que realmente tienen una habilidad particular. Por ejemplo, se puede desconfiar de Mita con respecto a la autoría de su tarea o sospechar que hace trampa en los exámenes si su desempeño es mejor de lo esperado. Asimismo, una buena calificación podría atribuirse, en su caso, a la mera suerte. El caso de March en El talento de Mr. Ripley también es ilustrativo de este punto. Cuando Greenleaf y Ripley deciden que March necesita ser protegida de las verdades de los hombres por usar la expresión de Fricker, también aparece como una oradora epistémicamente indigna de confianza, como alguien que debe mantenerse alejado del fondo común de materiales epistémicos, en particular en lo que respecta a las cosas que conciernen al mundo de los hombres, como por ejemplo las vivencias de su prometido asesinado. Por tanto, podríamos hablar de una intrincada, ¿no?, variedad de injusticias testimoniales que convergen en complejos ciclos retroalimentándose. Pasamos a la imagen 22. Vamos a abordar ahora cómo se silencia desde el vacío testimonial, pero claro, parece poco intuitivo. Yo no digo, pero te callo, te silencio a ti. ¿Cómo es esto posible? Aprendemos, ¿no?, de Fricker que la injusticia testimonial puede ser extremadamente dañina para la psicología de hablantes que son víctimas de marginación, llegando a inhibir su autodesarrollo como agentes epistémicos y como seres humanos. Por ejemplo, es probable que la persona experimente una pérdida de confianza epistémica, lo que en sí mismo implica perder conocimiento. Asimismo, su humanidad puede verse socavada, siendo la persona objetivada. En consecuencia, el agente epistémico se ve epistémicamente silenciado. Además,
De estas consecuencias inhibidoras, Fricker también examina la dimensión productiva de la injusticia testimonial, agentes epistémicos que se terminan pareciendo al estereotipo. El vacío testimonial conlleva los mismos daños. Si se nos priva de información, se nos desatiende como receptores de conocimiento. Como fuente de conocimiento, el testimonio es invaluable. Asimismo, obtener retroalimentación sobre el propio desempeño epistémico es esencial no solo para mejorar, sino también para evitar el deterioro, siendo por lo tanto crucial para el propio desarrollo epistémico. Retener materiales epistémicos puede llevar a desarrollar creencias falsas o rasgos de carácter indeseables que a su vez pueden conducir a desarrollar conductas epistémicas reprobables. Por ejemplo, ¿no? Si una nunca es cuestionada, es poco probable que desarrolle el coraje intelectual de alguien que sí lo ha sido. De la misma manera, si una se siente descuidada epistémicamente, desatendida, ignorada, es probable que su confianza epistémica se vea socavada. El vacío testimonial afecta a todas aquellas personas que podrían haberse beneficiado de la interacción epistémica en el caso de que se hubiera producido. Por ejemplo, si el alumnado de la clase de Mita hubiera sido testigo de la retroalimentación que ella no llegó a recibir, podrían haber aprendido tanto de dicho feedback como la propia Mita. Asimismo, esas personas podrían desarrollar, es decir, el resto de la clase podría desarrollar creencias y conductas epistémicas erróneas como resultado de presenciar las instancias de vacío testimonial cometidas por la profesora. Más importante aún, los efectos de la injusticia epistémica en cuestión se extienden más allá del aula. El vacío testimonial refuerza prejuicios identitarios, perpetuando las injusticias hermenéuticas existentes. Por ejemplo, en el caso de Mita, los relacionados con su sexo, género, etnia, acento, estatus y clase. En consecuencia, la comunidad epistémica en su conjunto se ve perjudicada. Además, guardar silencio en el extremo del hablante produce silencio epistémico en el extremo de oyentes potenciales. Mi idea básica es que cuando se nos priva de aportaciones epistémicas relevantes, se obstaculiza nuestra participación activa potencial en nuestras prácticas epistémicas, tanto en ese momento particular como en el futuro. Esto se extiende a futuras participaciones en calidad de hablante. Por un lado, al no estar lo suficientemente nutrida, mi voz epistémica se va socavando paulatinamente. Por ejemplo, es probable que los materiales epistémicos que yo misma proporcione al conjunto de materiales, yo como víctima, digamos, proporcione al conjunto de materiales epistémicos compartidos sean menos aptos que los de hablantes no marginados, ya que no tendría yo a mi disposición los materiales epistémicos relevantes para dar la forma y el contenido adecuados a mis contribuciones. En consecuencia, podría darse el caso de que mis contribuciones, de hecho, estuvieran por debajo del promedio, y que yo me diera cuenta, ya sea directamente al compararlas con las contribuciones de otras personas conocedoras o indirectamente al notar que mis contribuciones no reciben la misma atención que las contribuciones de otras personas. Por ejemplo, podrían ser mis contribuciones ignoradas o burladas. Entre los efectos que esto podría tener en mi agencia epistémica, sería plausible suponer que inicialmente me pensase 2 veces el dar testimonio, que me impidiese cada vez más participar activamente en las prácticas epistémicas y que incluso eventualmente el daño epistémico que estoy sufriendo me silencie. Por otro lado, ser víctima de injusticia testimonial en sí mismo puede hacer que una persona se sienta epistémicamente desatendida, ignorada, lo cual es otra razón para retirarse lentamente de las prácticas epistémicas ordinarias. Además, dado que nuestras identidades están moldeadas en gran medida por la forma en que nos conciben las demás personas, es probable que
la persona marginada se sienta cada vez más insegura, que posea cada vez menos confianza en sí misma, epistémicamente hablando, lo que podría resultar en el ejercicio poco frecuente de su ya debilitada agencia epistémica, incluido el acto de dar testimonio. Ambos caminos me llevan a concluir que el vacío testimonial podría silenciar indirectamente a oyentes potenciales. ¿Por qué digo, de acuerdo? ¿Por qué digo que es una forma de silenciamiento extrema? Hemos visto que silencia. ¿Por qué extrema? Me atrevería a afirmar que cuando el vacío testimonial es causado por la ignorancia producida, ¿no? Y aquí voy a citar a Tuana, la ignorancia producida por la construcción de identidades epistémicamente desfavorecidas, el vacío testimonial, ¿de acuerdo? Acaba ya la cita, el vacío testimonial constituye una práctica indirecta de silenciamiento. Tomando prestado el conocimiento, el concepto de Dodson describiría la práctica de silenciamiento que implica el vacío testimonial como una ocurrencia repetitiva y fiable por parte de hablantes que no satisfacen las dependencias del aspirante a hablante que reside en cada oyente. Ese aspirante a hablante que reside en cada oyente necesita materiales epistémicos para poder contribuir con seguridad en nuestras prácticas epistémicas. Al ser consideradas epistémicamente incompetentes para recibir material epistémico relativo a la vida pública, por ejemplo, en contraposición a la vida doméstica, un número sustancial de mujeres y las mujeres como grupo fueron silenciadas en la España de Franco. Sin los materiales epistémicos relevantes, era poco probable que tuvieran la misma confianza que los hombres para participar en las prácticas epistémicas cotidianas, especialmente en aquellas relativas a los materiales epistémicos de los que habían sido sistemáticamente privadas, como los relativos a lo que era actuar en ese mundo de hombres. Fricker entiende, ¿no?, la injusticia epistémica, entiende que hay casos de injusticia epistémica que objetivan al sujeto de conocimiento, degradándolo, tenéis ahí la cita, de sujeto a objeto, relegándolo del papel de agente epistémico activo, desbancándolo de participante en el ejercicio cooperativo de la capacidad de conocimiento y moldeándolo como un espectador pasivo. Esta descripción refleja bien el tipo de objetivación epistémica que también encontramos en el fenómeno de vacío testimonial. En el modelo de Fricker, el oyente no trata al hablante como un sujeto con un propósito común, con el que tenga un propósito en común, sino más bien como una fuente de información. De manera similar, la idea de un propósito común falta por completo en los casos de vacío testimonial, en los que el hablante es quien objetiva al oyente, a quien se entiende como alguien sin agencia epistémica, incapaz de trabajar hacia un objetivo común. Ahora, vale la pena considerar si el oyente potencial es realmente tratado como una fuente de información en los casos de vacío testimonial. Yo argumento que ni siquiera se le objetiva, que el tratamiento que recibe es peor todavía que la objetivación. Si fuera el caso, si fuera objetivado, si se le tratara como una mera fuente de información, dado que el conocimiento del hablante no es una condición necesaria para la transmisión de conocimiento, el oyente potencial recibiría la información después de todo, tanto si esa persona concreta puede entender el material epistémico en cuestión como si no, los demás podrían seguir utilizándolo. Imaginad un grupo de estudiantes trabajando en común en un proyecto específico. Uno de ellos asiste a una tutoría, la profesora le da su opinión sobre su trabajo en curso. Pero se da cuenta de que ese estudiante no sabe qué hacer con su sugerencia. Sin embargo, la profesora le da la retroalimentación con la esperanza de que la comparta con otras personas
con otros miembros de ese grupo de trabajo que sí sepan qué hacer con esa información. Por el contrario, si estuviésemos en un caso de vacío testimonial, la profesora retendría sus comentarios antes de verificar siquiera si esa persona puede entenderlos o no. En este sentido, el vacío testimonial va un paso más allá y ni siquiera trata a la víctima como una fuente de información. Cuando se va más allá del esquema oyente-hablante y se tiene una imagen más amplia de nuestras prácticas epistémicas, a ser completamente ignorada tiene peores consecuencias. Que una persona sea completamente ignorada tiene peores consecuencias para la comunidad epistémica que el que sea tratada como una mera fuente de información. Por ello, el vacío testimonial supone un caso extremo de silenciamiento. Además, también argumento que hay casos de vacío testimonial preventivos en los que... ¿por qué? Porque a determinados grupos sociales ni siquiera se les concede, se les dice cosas. Fricker utiliza el concepto de injusticia testimonial preventiva para referirse a aquellos casos en los que el intercambio testimonial real no tiene lugar porque el hablante es silenciado de antemano. A ciertos grupos de personas no se les pregunta. Asimismo, a ciertos grupos de personas tampoco se les ofrecen materiales epistémicos relevantes. Ya podríamos pasar a la siguiente diapositiva, pero como si os parece, podríamos dejarlo aquí. No sigo caracterizando el fenómeno y podemos pasar a comentar. Al haber tenido problemas para conectarme al principio, vamos con un poco de retraso y lo he calculado muy justito. Muchas gracias, Carla. Mira, una cosa, no estaba grabando. Normalmente pido permiso para grabar y después publicar la conferencia. Con el lío del principio me olvidé de pedirte permiso, me olvidé de ponerme a grabar y ya cuando llevabas un rato empecé a grabar. Te pido ahora permiso, si te parece bien que publiquemos. Aunque era un poco truncada al principio, pero bueno. Entonces, bueno, sabéis que podéis pedir las palabras por el chat. Mejor que levantar la mano porque al ser muchas personas, pues a veces me despisto con las manos levantadas. Te mandan aplausos por el chat para no para no abrir los micrófonos. Y bueno, ya sabéis que aquí en Filósofos en Streaming queremos que las intervenciones sean equilibradas y plurales y por eso tenemos un protocolo de debate, que como creo que ya todos aquí, todas somos caras conocidas, pues lo publico por si alguien no lo conoce. Pero bueno, que iremos dando las palabras, no siempre en el orden en que hayan sido pedidas, ¿no? Priorizar la gente joven, las mujeres, pero bueno, ir equilibrando un poco, que no sea solo un grupo, ¿no? Los investigadores senior, por decirlo así, los que monopolicen el debate. Pero bueno, pedir las palabras sin miedo, que se intentará que todo el mundo pueda hablar. Sí. Bueno, le damos la palabra primero a Alba. Muy bien, me gusta mucho empezar con una investigadora joven y seguimos con el turno. Bueno, muchas gracias, Carla, por la charla. Me gustaría saber si también consideraría o tendría sentido aplicar la noción de vacío testimonial cuando en lugar de cortar por abajo lo haces por arriba. Es decir, cuando hay, digamos, en lugar de haber como desprecio y una expectativa injusta para conceder algún tipo de testimonio. Estoy pensando que hay contextos en los que a las personas que pertenecen a un grupo que no privilegiado se le exige o se le evalúa de manera más exigente
o se espera que sepan hacer cosas de una manera mucho más exacta o contestar de una determinada manera porque es la única, digamos, el único modo para justificar que puedan estar. O sea, se me han venido a la cabeza como dos ejemplos nada elaborados. Por lo que sea, a lo mejor esta información no está bien, pero creo que hay situaciones en las que para ser pilota, por ejemplo, tienes que pasar con muchas más pruebas que ellos, o en contextos académicos, que a lo mejor una cosa que nos pilla más cercana, donde el único modo para que se te valore es como evaluar lo que sabes y solo entonces, digamos, se contempla la posibilidad de que sea una igual o de que sea una colega. No sé si... ¿Tú pediste la palabra, Manolo? Sí, ahí está. No te veo ahora. Hicieron una pregunta cuando se pueda. ¿Has terminado, Alba? Estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que los fenómenos que describes existen y tienen que ver con injusticias epistémicas testimoniales. Pero mi impresión es que el fenómeno, el ejemplo que has puesto, no tiene que ver tanto con el fenómeno que yo identifico, sino con el fenómeno de Fricker clásico. ¿Por qué? Porque es tu competencia, ya sea tu saber qué o el saber cómo en este caso de ser pilota, tanto si es proposicional como si es tener que superar más pruebas, sigue ajustándose al contexto de Fricker, al concepto de Fricker. Porque es tu testimonio, en sus entendidos realmente en sentido amplio, al que se le pide más. Entonces, un testimonio tiene que cumplir, se le exige más, tiene más demandas que cumplir que otro, porque ese sujeto en el fondo está marginado. Es muy interesante, pero se seguiría ajustando al concepto de Fricker. Cuando te escuchaba, y lo dijiste de esta manera, cortar por arriba o por abajo, ¿no? Pensaba, también es posible que cometemos injusticias testimoniales precisamente en esos casos que yo decía que no había que hacerlo, cuando decimos más de lo que debemos. Podrías trabajar, ¿no? Porque eso sería casi me has dicho cortar por arriba y eso es lo que se me ha venido, que no es cortar, sino que es decir de más, ¿no? Gracias, Carla, y pido perdón porque hablé y tenía el micrófono abierto, creo que soy yo. Le doy la palabra a Manolo Lid. Sí. Hola. Es que en este tema de la injusticia epistémica siempre me surge ¡ay! Ahora parece. No te escucho otra vez, Manolo. Hago yo misma de moderadora mientras, o Mariajo lo haces tú. Sí, sí, sí. Quizá voy a retomar el chat porque como han empezado a hacer comentarios. ¿Se me oye ahora? Ahora. Se nos fue la conexión a los dos. Eso es. Sí. Bueno, que en este tema de la justicia o injusticia epistémica siempre pienso en una cuestión que ahora, al oír tu charla, pues me venía de nuevo a la cabeza. Y la cuestión es que hay muchas formas de entender la justicia. Algunas están muy tipificadas y según se entienda de una manera o de otra, se pueden tratar de distinto modo los ejemplos que has puesto y el tema se puede tratar de distinta manera. Si pensamos, por ejemplo, en la justicia, en un tipo de justicia distributiva, en donde el conocimiento es como una especie de bien que hay que repartir entre todos, pues eso nos da unas respuestas. Si pensamos en la justicia, no sé, como en una justicia procedimental o procesual, que a veces se dice,
pues la cosa es muy distinta, porque se trata de estar dentro de un juego social y entonces tú aceptas las reglas del juego y ya a lo mejor algunas cosas que tratas como casos de injusticia epistémica no son casos de injusticia epistémica porque dependen de haber entrado en esas reglas del juego. Otra manera de entender la justicia es como está muy focalizada en el agente o en el hablante o en la fuente de conocimiento, y es la justicia retributiva, pero esta es muy distinto que si te fijas en el que recibe la información, que es, tú tratabas así tu enfoque, y entonces se corresponde muy bien con una diferencia entre justicia retributiva y justicia restauradora o restaurativa. Entonces, bueno, que no se suele plantear que hay distintas concepciones de lo que es la justicia y según adoptes una u otra, puedes dar enfoques muy distintos de la justicia y de la injusticia epistémica. Y te quería preguntar sobre este punto, si has pensado sobre él o si se ha tratado, porque a mí siempre me parece importante en este capítulo de la epistemología. Ya, gracias. Bueno, no es mi principal tema de investigación, pero efectivamente ha habido mucho debate en torno a esto porque el punto de partida de Fricker de 2007 afirmaba ella entonces que la injusticia epistémica no era distributiva, y una de las grandes críticas demoledoras de Medina a su concepto es precisamente el decir que sí es distributiva, y por ello Medina corrige a Fricker cuando ella dice que solo puede haber injusticia epistémica en casos de o que lo normal es que sea en casos de cuando la credibilidad se ve disminuida y no en casos de exceso de credibilidad. Ella dice que podría haber injusticia en casos de exceso de credibilidad, pero cuando ésta se produce de una manera muy sistemática, muy persistente en el tiempo para un individuo, por ejemplo, de una clase social muy alta, una persona a la que nunca se le ha cuestionado y que desarrolla un carácter epistémico pues totalmente deforme, digamos. Entonces, efectivamente, sí que se ha trabajado mucho, no obstante, creo que en cierto sentido, ¿no? Lo que pasa es que el concepto de injusticia que estamos haciendo más bien es relativo a una especie, al igualitarismo, ¿no? A la idea de unas prácticas democráticas, unas prácticas epistémicamente democráticas serían aquellas en las que las personas a la hora de participar están en igualdad de condiciones. Entonces, no nos vamos a quedar con la injusticia, el concepto de justicia relativo a unas reglas de juego, porque el problema es que las reglas de juego son las que están mal. Es decir, efectivamente, en la España de Franco, que a las mujeres se las desacreditara, formaba parte de las reglas de juego. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner de manifiesto que esas reglas de juego no deberían servirnos y identificar cuáles son las dañinas, ¿no? Ya, pero el juego puede ser injusto, pero las jugadas a lo mejor no son el tipo de cosas de las que puedas predicar la justicia o la injusticia, pero eso depende de eso, de que tengas ese concepto de vamos, que gracias. Pero te pones con el concepto de justicia y yo que soy wittgensteiniana me tengo que poner con el de juego. Y con el de regla. Nada, gracias. Apaga, Manolo. Gracias. Cierro el micrófono. Jo, qué mala suerte hemos tenido que justo se nos cayese la conexión en ese momento. Manolo, cierra el micrófono. Y el altavoz. Y entonces tengo recogidas las palabras de Isabel, de Manolo Pinedo y de Dani. No sé si en el momento en el que estuve out alguien pidió la palabra y como se te vacía el chat cuando sales y entras, si alguien lo ha pedido que lo vuelva a pedir. Y le doy la palabra a Isabel Gamero. Creo que hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, hola. Agradecer mucho a Carla por su charla, también por sus ejemplos. Me encantan que sean autobiográficos y de la historia de nuestro país.
Ahora bien, no me acuerdo, pero en alguna entrevista Fricker le preguntaron ¿por qué hablas de matar a un ruiseñor y del talento de Mr. Ripley en vez de ejemplos reales, políticos? Y ella dijo, muy británica, que eran ejemplos como más compartibles, más universales, que igual el debate estaba dirigido a ese ejemplo y no se iba a otro debate, pues yo te podría decir, en mi infancia en Andalucía las cosas fueron distintas. O alguien te podría decir, hablar de Franco es tener ejemplos ideológicos. No seré yo quien lo diga, pero te lo podrían decir. Y entonces mi pregunta iría por ahí. ¿Qué tipo de ejemplos consideráis o consideras mejores para tratar estos temas que son como muy sensibles? ¿Los más ficticios y pretendidamente objetivos o los más reales, biográficos, históricos? Y muchas gracias. Yo creo que una combinación de ambos es interesante, ¿no? Yo soy partícipe, ¿no? Me parece positivo el volver sobre la propia biografía cuando esta es lo suficientemente inteligible. Es decir, los ejemplos que yo he dado de mi biografía son ejemplos que no hay que nacer en la España de los años 80 y 90 para tenerlos, ¿no? Y el contexto de la España de Franco tampoco es tan desconocida en su totalidad. Es tan básico, quiero decir, aunque efectivamente no, la situación política actual, de hecho, está volviendo a cosas que creíamos a las que nunca íbamos a volver. De todas maneras, lo cierto es que los ejemplos los he dado, es decir, los he trabajado mucho más en el artículo de lo que lo he hecho en esta presentación, y yo creo que ofreciendo esa contextualización y ofreciendo también literatura secundaria que de alguna manera argumente a favor de esa interpretación, pues es interesante combinar, y de eso lo he hecho, he combinado ficticio y real. Me parece interesante, a pesar de que efectivamente, es decir, llevas toda la razón, son críticas pues muy merecidas también, todo lo que decía. Muchas gracias, Carla. Manolo, de Pinedo. Vale, hola. Gracias, Carla. Me parece que la idea del vacío testimonial es un hallazgo, es muy interesante, y quiero comentar una cosa que creo que es una ventaja adicional que tiene extender el concepto de injusticia testimonial para incluir también la injusticia de no dar testimonio y no solo la de que no se le considere a uno digno de darlo. Y luego, un caso que me parece que extiende un poco la manera en la que tú lo has caracterizado, pero que no implica no dar testimonio o feedback, pero que sin embargo podría ser un caso de vacío testimonial. Con respecto a lo primero, me parece que una de las cosas más interesantes del complemento que pone a la definición clásica de injusticia testimonial es que en el caso que tú presentas, en el del vacío testimonial, nadie puede dudar de que hay un daño epistémico primario, que es una de las cosas que se han cuestionado de la definición de Fricker. Es decir, en este caso estamos dañando a nuestra posible interlocutora en su capacidad de poseedora de conocimiento, porque no le estamos dando el conocimiento que tenemos. Yo creo que el daño primario existe en el caso tradicional también por muchas razones, pero en este caso es indiscutible. Si esto es un caso de injusticia testimonial, es un caso donde el daño primario entendido de la manera más estrecha ocurre. Entonces, no sé si tú en tu artículo hablabas también de esto, pero creo que es una cosa que quizá te interese incorporar, que aquí claramente las objeciones al carácter epistémico primario del concepto de injusticia epistémica se anulan. Y lo otro, con respecto a el vacío educativo, que podríamos llamar, que has puesto algunos ejemplos de vacío testimonial en el ámbito educativo. Yo creo que el fenómeno de la amenaza del estereotipo, que es un fenómeno, por lo que parece, casi universal, pues, en niñas tan jóvenes como 6 años, en lo referente a matemáticas y algunas otras disciplinas, por lo menos en mi experiencia, a mí me gusta poner ejemplos de primera persona en lugar de ponerlos de Harper Lee,
no tiene por qué consistir en no dar feedback o en no dar testimonio, sino en dar más feedback o más testimonio en otros ámbitos. Es decir, es posible que a una niña de 6, 7, 8 años se le dé el feedback normal para su edad con respecto a las matemáticas, pero se le da mucho más feedback con respecto al lenguaje, con respecto a las artes, con respecto a la literatura. Entonces, puede haber acción testimonial incluso cuando, por razones comparativas, el que se reciba más feedback sobre cocina o sobre jardinería que sobre matemáticas, incluso si se recibe feedback sobre matemáticas, puede ya transmitir el mensaje de tú aquí no puedes llegar a tanto como alguien que pertenezca a otro grupo. Entonces, me parece que el fenómeno puede ser incluso, o sea, puede tener este elemento más radical, que ni siquiera haga falta no dar feedback, baste con dar más feedback en terrenos que sí que se consideran terrenos aptos para la persona a la que estamos infravalorando. Y ya está, eso. Muchas gracias, Manolo, muy interesante. De hecho, con respecto a lo primero, lo del daño primario, yo tengo cierta... fueron muy exigentes, ¿no?, los peer reviewers a la hora de... Y yo no quería argumentar una cosa como lo que tú estabas diciendo porque me parecía que me iba a caer todo encima, ¿no?, a lo del daño primario, pero yo lo pienso, es decir, yo creo que esta forma de injusticia epistémica testimonial es mucho más básica, porque es que ni siquiera se me da algo con lo que yo después construiré un testimonio y después que se me desacredite, ¿no? Entonces, por eso también lo he explicado un poco rápido porque ya se estaba cortando el tiempo, pero eso, aunque no lo llego a explicar, eso está latente en ese capítulo 2.3 sobre la sección 2.3 sobre el silenciamiento extremo, como es algo un poco más básico, incluso y también con esta idea de que también cuando se nos da, nosotros damos autoridad a quien nos la da, volviendo sobre Brandon y todas estas cosas que estamos leyendo en Granada. Y después, con respecto al segundo punto que hacías, yo también lo insinúo cuando hablando de la España de Franco y qué se le enseñaba a las niñas, digo, ¿qué y qué no se les decía? Es decir, ¿qué se les decía y qué no? Que se le enseñara a cuidar a un bebé, que se le enseñara a cocinar o costura y que no se les enseñara que Isabel la Católica pues, fuera más hombre que un hombre, por ejemplo, ¿no? Hablando, manteniendo todos los estereotipos de género. En fin. Entonces, sí, y volviendo sobre todo esto de la distribución o no distribución, es decir, también, es decir, el que digamos ciertas cosas hace que la atención se vaya hacia esas cosas y en ese sentido la distribución importa. Y aquí sí que habría también males distributivos, es decir, si a las niñas se les dice 99 cosas en relación a comportarse de acuerdo al género entendido de ahora, y solo un poquito que se le escape, pues evidentemente distributivamente va a tender hacia eso. Efectivamente, tampoco lo desarrollo de manera explícita y efectivamente coincido contigo en que podría argumentarse muy bien. Marga, ¿me da un segundillo para comentar una cosa solo? Un segundito, porque me fui y volví y seguías hablando. No, no hablo tanto. Bueno, entonces, Carla, ¿piensas que la injusticia testimonial de no considerar que alguien sea una interlocutora válida es anterior o más fuerte que la injusticia de no tomar en serio su testimonio? Eso es algo interesante, el que al menos ontogenéticamente nos veamos expuestas antes a ese tipo de injusticia que a la otra. Yo diría que es más bien como una especie de pescadilla que se muerde de la cola y el huevo y la gallina, yo creo que va más bien de la mano, ¿no? Y que va a depender de cosas concretas, habrá que mirar el contexto, porque... Pero los dos tipos de injusticias van totalmente de la mano. Es decir, la España de las mujeres de Franco. Es decir, a esas mujeres no se les tomaba en cuenta para determinado ámbito de la vida, ¿no? Sus testimonios. Pero es que al mismo tiempo, muchas de ellas, las que tuvieran... Yo en el artículo doy un ejemplo muy personal.
de mi abuela, que no, porque íbamos muy rápido y no me daba tiempo. Y requería mucho trabajo, ¿no? Pero mi abuela es una mujer que nació en la España rural sin ningún tipo de educación, prácticamente, vamos, no sabe leer ni escribir, y es totalmente incapaz de ir al banco y hacer cualquier tipo de gestión de lo que era el mundo del que se te ocupaba primero su padre y después mi abuelo. A mí, yo entendí, con mi abuela, ¿no? Mi abuela siempre una de las cosas más típicas de mi abuela es, niña, no entiendo nada. Pero no entiendo nada con respecto a cosas muy prácticas también del día a día a veces. Pero es que mi madre, que ahora, pues mi abuelo ha fallecido y tiene que ocuparse pues de hacerle las cosas relativas al banco y de gestiones con respecto al mundo de los hombres, digamos, lo que se le llamaba, a lo que ella le llamaba, ¿no? Ella dice, echo mucho de menos a tu abuelo porque es que lo hacía todo. Y mi madre ahora dice, me he convertido en tu abuelo, es decir, me he convertido en la agencia epistémica de que de alguna manera tu abuelo había, ¿no? Tiraba de tu abuela. Es muy... Entonces, a ese tipo, a mi abuela, por ejemplo, pues que sus dificultades para lidiar con determinados aspectos de la vida cotidiana en la actualidad no podemos no tener en consideración a la hora de mirar para ahí el hecho de que recibieron un determinado tipo de educación y ya no la educación de la institución, sino en la propia casa. Gracias, Carla. Hay 3 palabras pedidas. Animaría a las investigadoras jóvenes y también a las senior a que pidan la palabra también. Creo que Dani le toca ahora. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar a Carla por este excelente artículo y esta excelente presentación, muy clarificadora. Me gustaría hacer una pregunta al respecto de posibles paralelismos entre la noción de injusticia testimonial y la de vacío testimonial que propone. En el caso de la injusticia testimonial, este fenómeno responde, dice Fricker, a la intervención de un estereotipo prejuicioso identitario negativo, de forma de que el modo en que interviene el prejuicio, en la forma en que se percibe el testimonio del hablante, hace que no se le dé la credibilidad suficiente y que esto sea de algún modo invisible al oyente. Entonces me estaba preguntando, en la medida en que es invisible y que por lo tanto se comete este déficit de credibilidad de forma involuntaria por parte del oyente, me preguntaba si el modelo que estás describiendo de vacío testimonial comporta este elemento también involuntario e inconsciente por parte del hablante que refrena, que evita dar testimonio. O porque, claro, en el caso de la injusticia testimonial se le puede hacer el señalamiento y decir, estás faltando o estás cometiendo un déficit de credibilidad porque está interviniendo un sesgo machista o un sesgo racista. En el caso en que se refrena el testimonio, en un caso como el que propones de vacío testimonial, resulta más complicada la posibilidad del señalamiento. Entonces, quería saber si, tal y como lo tienes concebido, también es invisible y en cierto modo involuntario al no hablante en este caso. Yo en absoluto hablo de involuntario, es decir, no utilizaría esa palabra, y no considero que esta persona es culpable, que puede serlo tanto si es consciente como si no es consciente. Efectivamente, es más difícil señalar, es más difícil identificar un caso de vacío testimonial, pero yo he identificado 20 en el artículo, es decir, y podemos identificarlo, es decir, a lo largo de la vida, yo, como mujeres, ya que estamos en lo de mujeres filósofas en streaming, por ejemplo, es que yo he sufrido tantas injusticias de este tipo, de vacío testimonial, que es que no sabría por dónde empezar. Pero si miro para mi abuela o miro en la facultad hoy, pero si miramos en la escuela, yo recuerdo, yo estudiaba en Bellavista, que es una población un poquito marginada en el colegio, y teníamos
yo tenía dos compañeras de etnia gitana, María Antonia y Rebeca. A María Antonia y Rebeca la profesora pasaba de ella. Y María Antonia y Rebeca iban repitiendo año tras año. No se les decía nada, no se les corregía nada. Entonces, es difícil identificar. Después, también he trabajado como hay determinados sujetos epistémicos que tenemos mucha más, digamos, responsabilidad en esto, como somos, por ejemplo, las personas que nos dedicamos a la educación. Y, efectivamente, también las personas que se educan a la medicina. Es decir, ¿cuántas veces hemos ido al médico y el médico, es decir, te trata como si fueras idiota? Yo he tenido muchísimas experiencias de eso y, de hecho, me he llevado sin ir a endocrino 3 años por eso, hasta que he vuelto a mi endocrino favorito, que me lo habían quitado en la Seguridad Social. Entonces, ¿realmente es tan difícil identificarlo? Efectivamente, no es tan obvio, pero es que la realidad lo dibuja todo. Pues te decía en el chat, no es pregunta, te decía en el chat, Carla, que espera cumplir años, porque cuantos más años vas cumpliendo, más tonta se piensan que eres. Y el otro día que me fui a poner la vacuna en un grupo que era de edad superior al mío y que pensaron que era una mujer, que ya soy mayor, pero mayor de lo que soy, no te puedes imaginar cómo me trataron. Fue una cosa impresionante. Mi madre dice que sus amigas, mi madre tiene 89, no quieren ir solas a los médicos porque las tratan fatal si no van con alguien más joven. Y yo últimamente he tenido varias experiencias de ese tipo. Nada, no era pregunta, solo era un testimonio. Creo que era Pablo el que tenía ahora la palabra. Sí, bueno, mi pregunta realmente es si, bueno, la injusticia epistémica, bueno, has planteado que pues puede ser por parte del hablante hacia el oyente, ¿no? O viceversa. Y me pregunto yo si podría ser referida pues a un tema también. Es decir, pues este tema no me interesa y lo trato injustamente. No me interesa que, pues si eso es verdad o es mentira o bueno, pues eso, la parte, digamos, más objetiva, no intersubjetiva. Es eso. Gracias. Pues la verdad es que no lo había pensado. Es decir, tú dices el no dar testimonio, pero tú no das el testimonio. Yo creo que no es lo mismo exactamente. ¿Por qué? Porque en el vacío testimonial tú no das testimonio porque la persona en cuestión no es capaz de comprenderlo desde tu punto de vista. Pero el no hablar de un tema, es decir, es otro fenómeno. Tú puedes decir, no hablo de un tema con nadie. Entonces no estoy discriminando a determinados sujetos. Tú podrías decir, voy a discriminar determinadas temáticas como si no existieran. Podríamos pensar en el no binarismo, por ejemplo. El no hablar del no binarismo, ahí estamos discriminando a sujetos. Es que al final, al no hablar del no binarismo, también no discriminamos a sujetos. Es una buena idea. Sería interesante, pero que yo no la he pensado. Y no es exactamente aquello de lo que estoy hablando, pero incluso podríamos ver grandes parecidos, ¿no? Muy interesante para explorar, me parece. Ánimo a hacerlo. Lo está haciendo. Gracias, Carla. Gracias, Pablo. Pues tenemos una palabra más pedida. Vuelvo a animar a, si alguien alguna investigadora joven que se apunte por el chat. Juan Antonio. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la charla. Yo tengo un par de preguntas. Pensando en la noción de parepistémico, una de las cosas que se asume para que alguien sea un parepistémico, bueno, hay dos condiciones. Una es que haya una simetría cognitiva o en virtudes epistémicas, y la otra en evidencia. En la teoría esto funciona, pero en la práctica es pues casi imposible encontrar un par que cumpla la simetría. Entonces, para romper esta simetría, algunos han propuesto que haya una especie de que mutuamente se acepten como pares epistémicos. Esto me ha hecho pensar que es un proceso de justicia epistémica
La pregunta es eso, ¿hay un proceso de justicia epistémica? Ese es un punto. Y la segunda pregunta, yo creo que, y es la que yo creo que no, pero quería saber tu opinión, no toda la justicia epistémica involucra que las partes se conviertan en pares epistémicos, ¿o sí? Está el micrófono apagado. Perdón. Creo que no nos hace falta meternos en la literatura de pares epistémicos para hablar de algo tan básico como el considerar al otro como merecedor de un testimonio de un material epistémico absolutamente básico, que le daría a otra persona si no fuera porque esa persona es una mujer o cualquier otro prejuicio, por la influencia de otro prejuicio que yo tenga. Precisamente no he hablado de otro rasgo con el que creo que caracteriza este fenómeno, que es el no cumplir con un mínimo de confianza, que estaría en la última diapositiva de la presentación de hoy, un mínimo de confianza, de competencia epistémica que debemos presuponer sobre la base del potencial epistémico de todo ser humano. Hay un artículo de Gerald Marsh de 2011 que, desde mi punto de vista, no ha recibido todo el interés, la atención que mereciera, donde habla, ¿no?, precisamente de esto, de este mínimo de competencia que hemos de presuponer en nuestros intercambios epistémicos. Yo, influenciada por su idea, desarrollo esta idea y en diálogo también con el texto de Shannon Brick de 2020, que se llama Negligencia epistémica, también muy interesante, no ha recibido la atención que se merece. Llamo la atención sobre una confianza de igualdad epistémica y por eso decía que este fenómeno también implica una falta de confianza de igualdad epistémica, que sería un mínimo que tendríamos que presuponer en cualquier intercambio epistémico, por el mero hecho de ser personas, por el mero hecho de ser criaturas sociales, por el mero hecho de ser seres humanos. Incluso casi que podríamos extenderlo, pero el mínimo sería por lo menos el reconocerlo con nuestros semejantes, ¿no? Y eso lo desarrollo en una sección entera en el artículo publicado. Pero no creo que sea necesario que el otro sea nuestro epistemic peer, nuestra, no sé, pareja epistémica. No hace falta en absoluto. Estamos hablando de un mínimo, de que yo me venga un alumno, un estudiante con un TFG y yo le haga una corrección, la corrección que esa persona se merece, igual que cualquier otra persona de la clase. Vale, gracias. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Estaba yo pensando que como la conferencia no está completamente grabada, quizás le podíamos adjuntar el PowerPoint, como ya lo tengo además, para que pudiesen ver el principio. Además, claro, perfecto. Vale, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Muchas gracias a todas y todos los participantes y nos vemos dentro de 2 semanas con la última de nuestras conferencias de este curso, que será la de Estela Vilarmea, que estaba por ahí hace un momento, que está ahora en la Universidad de Oxford y también es catedrática en la Complutense, y se titula Filosofía del Nacimiento, Razón, Útero y algo más que ya se me ha ido. Entonces, en 2 miércoles nos vemos en este mismo enlace. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.